Are you there? Kept in the skies. That's good. Oh, we try it. So it will become true in about 2 months? Yeah, but I can organize. แม่คะ Hey, John. Can you say it? Hola, buenos días, bienvenidos a Belton Achieve y Resound Omnia. Gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros una mañana más y gracias por esa proximidad, ese calor que nos estáis transmitiendo con vuestra cercanía. Hoy voy a hablaros no del producto, que para eso ya están los que me seguirán en esta presentación. Hoy voy a hablaros un poco más de objetivos, de metas, voy a hablaros de ambiciones quizás en la vida. Y os voy a poner una comparación que todos, seguro que o muchos de vosotros vais a entender perfectamente, seguro que todos. Lo voy a comparar con el juego del ajedrez. Todos en nuestra vida tenemos nuestras ambiciones, nos estamos marcando objetivos constantemente, estamos pensando en el día a día, en el mes, en el trimestre, en el año, en nuestra vida. Y muchas veces esto lo comparamos con un juego, con una partida, y por eso he pensado en el ajedrez, que el ajedrez creo que define perfectamente lo que hacemos día a día o lo que deberíamos de hacer. Pensar en el mundo de los negocios. Todos vosotros sois especialistas, adaptáis audífonos, ayudáis a la gente a oír mejor, pero el objetivo es oír, que oigan mejor, o el objetivo es que oigan perfectamente. ¿El objetivo es que vayan mejorando en su vida o el objetivo es que puedan tener una vida placentera y que puedan alcanzar la máxima plenitud en su comunicación, en sus relaciones? Quizás tenemos que adaptar un poco nuestros objetivos, tenemos que adaptar nuestras ambiciones, perseguir lo que sea perseguible y lo que no lo sea, quizás hay que moverlo un poquito al lado todos los días y ponerlo en su momento, en contexto. Y vuelvo al ajedrez. Todos los que habéis jugado al ajedrez, que seguro que sois muchos, tenéis claro cuál es el fin de la partida, es ganarle al contrario. Y para ganarle al contrario, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Casi siempre lo que vamos haciendo es destruyéndolo. Y os voy a explicar. Le vamos comiendo fichas poco a poco. Le vamos comiendo los peones, le vamos comiendo los alfiles, las torres, los caballos, incluso en algunas ocasiones podemos comer la reina. ¿Pero estáis seguros que el objetivo es ese? ¿El objetivo es irle comiendo piezas? Yo creo que no. El objetivo es claramente hacer un jaque mate. El objetivo es acabar con el rey. Entonces, ¿por qué no nos lo aplicamos en nuestra vida? ¿Por qué no nos aplicamos los objetivos de hacer ese jaque mate en vez de hacer lo que estamos haciendo en muchas ocasiones, que es irnos comiendo pequeñas piezas? Ese jaque mate, en vuestro caso, es triunfar en los negocios. Ese jaque mate, en vuestro caso, es conseguir una adaptación perfecta para la persona que lo necesita. En vuestro caso, ese jaque mate es que se pueda comunicar, que pueda relacionarse, que vuestro negocio vaya perfectamente, que esté todo hilvanado, que tengáis una proyección clara, que sepáis lo que vais a hacer mañana, lo que queréis hacer el trimestre que viene. Eso es jaque mate. No es irle comiendo pequeñas piezas, no es hoy he ganado un 0,1% de cuota de mercado en mi pueblo,
o en mi ciudad o en mi región. Lo importante es lo que va a pasar el año que viene, lo que vas a hacer el año que viene. Lo importante es que esas personas que hoy no nos oyen, nos puedan oír mañana, no que nos vayan oyendo un poquito mejor cada día. Vosotros sois capaces de hacer que oigan bien al día siguiente. Y para eso es vuestro esfuerzo, para eso es nuestra dedicación, para eso trabajamos conjuntamente para conseguir ese jaque mate, que seguramente todos me habéis entendido perfectamente que no es ir ganando poquito a poquito. Hay que ganar al final, sin hacer esos pequeños cambios al día. Por otra parte, lo vais a ver durante la presentación de hoy, vais a ver cuando Manuel Juste, nuestro director de productos, hable de Achieve y de Omnia, os daréis cuenta que no solamente es el producto en sí, sino es todo lo que hay alrededor, toda la importancia que tiene el ruido, el no ruido, la adaptación, y por último creo que os daréis también cuenta de la importancia que tiene el tamaño. El tamaño sí que importa. Entonces, muchas veces jugamos con el tema del tamaño, muchas veces estamos hablando de que no es importante. En este caso, nosotros pensamos que en muchas ocasiones el usuario de los audífonos, la persona con la que trabajáis todos los días, a ese jaque mate que tenéis que darle, vais a ver que para él el tamaño también es importante. Y como es importante para él, también es importante para nosotros. Por eso desarrollamos cada vez productos con mejor tecnología, más avanzada, que son capaces de convivir con el ruido, que evitan que ese ruido llegue al usuario final y sobre todo, y no sé si es sobre todo la palabra, pero importantísimo, que cada vez sean más pequeños, más discretos, más fáciles de llevar para el usuario. Entonces, dicho todo esto, solamente agradeceros vuestra presencia durante esta mañana, que disfrutéis del producto, que adaptéis muchos Achieve y muchos Omnia y que disfrutéis sobre todo de esta hora o estos 40 minutos o 50 minutos que vamos a pasar juntos esta mañana. Y dicho esto, os dejo con Manuel Juste, nuestro director de producto, que os explicará temas de tamaño, de ruido, de producto, de cómo mejorar la vida de todos vuestros usuarios y de cómo podemos colaborar más en el futuro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y otra vez, bienvenidos. De que estéis allí. De nuevo, un evento online es la mejor manera de acercaros a nosotros, de acercarnos a vosotros. Fijaros que incluso hoy lo vamos a hacer todavía más global porque vamos a tener conexiones con reporteros en diferentes zonas, vamos a ver. Y bueno, simplemente daros la bienvenida, agradeceros, como José Otero os acaba de decir, que estéis aquí y hablaros de qué vamos a lanzar a partir del día de hoy, que vais a tener disponible en vuestros centros auditivos en el momento en que lo pidáis a partir de hoy. Si recordáis, el pasado 30 de septiembre del 2022 os hablamos de una tecnología nueva que introdujimos basada en los estudios de mercado de los últimos 3 años de los principales organismos que hacen encuestas y estudios de este tipo, Market Track, Michigan Ecolic, y con estos estudios de mercado quedó patente de que la prioridad número 1, la prioridad para comprar audífonos era el entender conversaciones en ambientes ruidosos. Probablemente es la principal queja de los usuarios que tenéis hoy adaptados, independientemente de la marca del cual estamos hablando. Esto ya ocurría hace muchos años, por supuesto hemos mejorado mucho con los audífonos según ha ido pasando el tiempo, pero todavía hoy es la principal queja de vuestros usuarios y esto lo presentamos, este estudio de mercado lo presentamos ya en septiembre del año pasado. Es verdad que la audición en ambiente ruidoso es la clave principal, la número 1 para la satisfacción de los usuarios adaptados y sin embargo es la principal necesidad insatisfecha a día de hoy, independientemente de qué audífonos estemos adaptando, de qué marca estemos utilizando, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta el 86%, según los estudios de mercado, de las personas adaptadas hoy día tienen problemas de entender conversaciones en ambientes ruidosos. Es por esto que el pasado mes de septiembre, realmente fue en octubre porque estábamos hablando del día 30 de septiembre, introdujimos una nueva familia de audífonos, que fue ReSound Omnia y Belton Achieve.
¿Por qué? Porque también según esos estudios de mercado de Market Track, los usuarios nos decían que los 5 principales ambientes donde ellos quieren escuchar mejor es hablando con la familia en casa. En estos casos no estamos hablando probablemente de ambientes muy ruidosos, pero todos los demás probablemente sí, que sería seguir conversaciones en restaurantes, en bares, en centros comerciales, sitios con mucho ruido, hablar por teléfono era todavía un hándicap, conversaciones tú a tú entre 2 personas en ambientes de ruido extremo, un centro comercial, en un tren, cosas así, y ver la televisión, probablemente uno de los principales motivos por los cuales la familia entiende que un usuario potencial necesita audífonos, ¿no? Y es por esto que nosotros introdujimos, ya digo, en el mes de octubre, ReSound Omnia y Belton Achieve, 2 familias donde introducíamos un procesador nuevo que nos permitía hasta una mejora en el ratio señal-ruido de 4,3 decibelios, que involucraba un 150% más de mejora de estas inteligibilidades en ambientes ruidosos, ¿no? Todo esto basado en nuestra filosofía, que ya llevamos mucho tiempo trabajando con ella, de audición orgánica, que básicamente es conseguir no solo que las personas oigan de forma natural y lo más parecido a un normoyente, sino que también cuando llevan los audífonos adaptados no los sientan, o por lo menos los sientan con la mayor comodidad posible. Esto es también audición orgánica. Y por supuesto que las conexiones no solo sean con la vida, con sus familiares, con los amigos, sino que también sean conexiones lo más natural posible, igual que hacemos los normoyentes, conexiones inalámbricas con los dispositivos móviles, conectar con las televisiones, con este tipo de cosas. Todo esto es lo que nosotros desarrollamos utilizando la audición orgánica, que tanto tiempo, años atrás, estamos trabajando en ella, en las familias ReSound Omnia y Belton Achieve. Recordad que en el mes de octubre fue cuando introdujimos los 3 modelos más característicos, aquellos 3 modelos que más se adaptan no solo en España, sino en el resto del mundo, que son los modelos RIE. E introducimos un modelo recargable y 2 modelos de pila. Y son los que en aquel momento reemplazaron a los modelos RIE, tanto de ReSound One como de Belton Imagine, ¿de acuerdo? Y esto lo introdujimos también en Belton, ya digo, en la familia Achieve, ¿vale? Con esto nosotros pretendíamos minimizar el principal problema de los usuarios, que es el oír en ambientes ruidosos, el escuchar conversaciones, el poder localizarlas independientemente de donde estuvieran, tanto con ReSound Omnia como con Belton Achieve. Bueno, pues esto lo conseguimos, ya digo, con Belton Achieve y con ReSound Omnia, utilizando unos nuevos algoritmos que nos permitía sistemas direccionales sincronizados, donde compartíamos entre los 2 audífonos no solo datos, sino también sonido, para conseguir la mejor inteligibilidad en esos ambientes ruidosos y que las personas pudieran localizar de dónde viene el sonido y, de una forma consciente y a veces inconsciente, determinar cuáles de esos sonidos querían prestar más atención y a cuáles menos, igual que hacemos los normoyentes, ¿no? Y esto lo llamamos en su día direccionalidad total 360 en ReSound Omnia y Crosslink 4 en Belton Achieve. Escuchar en ambiente ruidoso. Fijaros que esto era el conjunto de unos algoritmos que lo que hacía primero era un mapeo más amplio de señal para conseguir tener máxima localización sonora independientemente del ángulo del cual provenía el sonido, es decir, una audición a 360 grados, un acelerador del procesador para conseguir detectar los entornos de forma mucho más rápida y que entre los audífonos consiguiéramos determinar el patrón direccional de forma todavía más rápida y adaptarnos a esos entornos cambiantes,
Y por último, conseguir formar un foco direccional mucho más preciso para tener la máxima reducción de ruido en esos entornos donde las personas tenían tantos problemas de escuchar. Esto lo llamamos también un programa Front Focus o Ultrafoco 2 en Belton, donde no solo antiguamente teníamos un despliegue de señal en 2 bandas de frecuencia. Durante muchos años trabajamos así para asimilarnos lo más posible a los normoyentes. Sin embargo, hemos descubierto que tener 3 zonas frecuenciales totalmente diferenciadas es mucho mejor para conseguir máxima localización. Y es lo que hacemos en ReSound Omnia y Belton Achieve. Dividimos la banda de frecuencia en 3, de forma que las frecuencias más graves las trabajamos en omnidireccional para conseguir una voz mucho más natural. Las frecuencias más agudas, y esto es una novedad, las trabajamos con sistemas direccionales independientes entre los 2 audífonos, donde buscan los focos de ruido y de sonido y de conversaciones para llevarlas al cerebro, aquellas que sean necesarias y tener máxima localización. Y en las frecuencias más conversacionales aplicamos un foco direccional muy estrecho para tener máxima reducción de ruido. Es decir, los graves en omnidireccional me permiten conservar los retardos de señal entre un oído y otro y la percepción natural de la propia voz, máxima localización sonora. Como decía, las frecuencias agudas teniendo sistemas direccionales independientes me permite que las personas tengan una conciencia espacial mucho mayor y prestar más atención a los detalles que ellos necesitan independientemente del ángulo de cuál proviene ese sonido, y esas frecuencias conversacionales mantenerlas con un foco direccional mucho más estrecho, con mucha mayor reducción de ruido, minimizando así el principal problema de estos usuarios. Bueno, pues esto lo lanzamos ya en el año 2022, lo lanzamos en ReSound Omnia con los 3 formatos RIE que reemplazaban a los antiguos formatos RIE de ReSound One. Bien, ¿qué introducimos ahora? Pues vamos a completar la familia de Omnia. ¿Por qué? Porque no podíamos todavía reemplazar a One al 100% porque carecíamos del resto de formatos. ¿Qué introducimos hoy? Pues introducimos esos formatos a medida tan demandados en España y en el sur de Europa, audífonos que realmente cubren necesidades de personas que no les gustan los formatos RIE. Un audífono CIC sin conectividad muy pequeño para aquellas personas que buscan máxima estética, por supuesto manteniendo las prestaciones de ReSound Omnia y de Belton Achieve, y un formato intraauricular recargable, donde buscamos otra cosa, buscamos que el audífono ya no sea una prótesis auditiva, sino que sea más un sistema de comunicación. Y para aquellas personas donde no se puede meter por algún motivo el auricular en el oído, bien porque tengan algún tipo de supuración o porque tengan alguna malformación, pues lanzamos los audífonos retroauriculares en formato estándar para cubrir pérdidas entre leves y severas y en formato Super Power para cubrir pérdidas entre muy severas y medianamente profundas. También formatos recargables. Y con esto completamos la línea de ReSound Omnia y podemos ya decir adiós a los antiguos ReSound One. Esto mismo lo hacemos en Belton. En Belton habíamos introducido los 3 formatos de Belton Achieve que sustituían a los RIE de Belton Imagine. Introducimos ahora esos 2 formatos a medida, el CIC y el intra recargable, y esos 2 formatos retroauriculares para pérdidas entre leves y severas, el formato estándar modelo 76 y el modelo 86 para pérdidas más profundas. Todo esto es lo que introducimos ahora. Si recordáis, el año pasado ya introdujimos en el mercado el intrarrecargable, y esto fue algo muy novedoso no solo para nosotros, sino para vosotros y el resto de la industria, porque hasta ahora los usuarios que pedían audífonos a medida estaban acostumbrados a prótesis. Para esos usuarios nosotros introducimos este formato nuevo recargable. Pero ¿qué ocurre con todas esas personas que no van a los centros auditivos aun teniendo pérdida auditiva? No teníamos una alternativa. ¿Por qué no iban? Pues en muchos casos porque no veían atractivo una adaptación, porque lo que les ofrecíamos son prótesis, y eso no les gustaba, probablemente gente más joven. Bueno, pues para los usuarios de hoy y para esas personas que no se entran en los centros auditivos, nosotros introducimos el intrarrecargable, para hacer mucho más atractiva la audición
a estas personas y que acudan a vuestro centro auditivo. Estamos hablando de un diseño totalmente novedoso, totalmente rompedor, donde los audífonos dejan de tener la apariencia de prótesis y tienen más la apariencia de un dispositivo de música, con la ventaja de que cubren pérdidas auditivas y de que están fabricados a la medida del usuario. Si os dais cuenta, en el mercado, en la calle, en el metro, en el transporte público, allá donde estéis, estaréis acostumbrados a ver a personas con dispositivos en los oídos sin que ellos tengan pérdida de audición, bien sea de un fabricante de telefonía o de otro, pero veréis cosas así. Yo os pongo en pantalla uno de la marca GN. Nosotros tenemos GN Audio con la marca Jabra, que hacemos este tipo de dispositivos para personas normoyentes, para que puedan escuchar música, conectarse con los teléfonos móviles. Probablemente es el dispositivo de este tipo más estético y de más alta tecnología. Y estáis acostumbrados a ver esto teniendo dentro una tecnología totalmente innovadora y de alta fidelidad. Y estas personas que veis en la calle con estos dispositivos no os llama la atención. Está totalmente aceptado, socialmente aceptado. ¿Por qué no alcanzamos este objetivo con los audífonos? Porque hasta ahora tenían apariencia de prótesis. Nuestro objetivo es que las personas acudan a los centros auditivos, se pongan los audífonos y el resto del mundo no sepan que son audífonos realmente. Por supuesto, conectarán con los teléfonos móviles, estarán escuchando música, pero además estarán ecualizando una pérdida auditiva. Podremos cubrir todos los factores y atraer a más gente a los centros auditivos. Bueno, pues esto es lo que socialmente está aceptado y nosotros os proponemos lo mismo, una tecnología exactamente igual, con batería recargable, conectando con los móviles, pero sobre todo con un diseño hecho a medida, a diferencia de esas tulipas que llevan estos aparatos estándar para normoyentes, estos están hechos a medida y con una apariencia totalmente de dispositivo de comunicación. Esto nos está ahora mismo reportando ya no solo cubrir a esos pacientes que ya nos entraban en los centros auditivos, sino alcanzar a esas personas que no nos entraban en los centros auditivos, es decir, ampliar el negocio en definitiva, ¿no? Por supuesto, audífonos recargables. Bueno, pues introducimos también un cargador que es totalmente novedoso porque es el primero que también está hecho a la medida del usuario. Están personalizados a la carcasa a medida de cada conducto auditivo de cada persona, ¿no? Esos cargadores los tenéis también disponibles para estos audífonos recargables que nos permitirán una autonomía de día completo, con el mismo tipo de carga que los audífonos RIE que estáis acostumbrados. Cómo no, deciros que una de las ventajas también es que los audífonos cuentan con una protección de nanotecnología, nanoporo, que impide el paso de la humedad y de la suciedad. Esta nanotecnología lo que nos permite es olvidarnos de que cualquier problema de humedad, cualquier problema de suciedad, haga mella en los componentes electrónicos, porque la protección es no solo por fuera, sino también por dentro. Todos los componentes electrónicos están protegidos y contamos con la certificación máxima de protección de aparatos electrónicos contra humedad y suciedad, que es la IP68. Con esto os digo que tendríamos los aparatos a medida, el intrarrecargable para cubrir pérdidas, veis que hasta 105-110 decibelios, prácticamente el 95% de las pérdidas auditivas, podemos pedirlos en formatos medium power, high power o ultra power en función de las necesidades, y esto mismo en un CIC, como os decía, muy chiquitito, en este caso sin conectividad para poder cubrir la demanda de los usuarios de esos audífonos que sean prácticamente invisibles, también con 3 opciones de potencia, low, medium y high power, para cubrir pérdidas auditivas ya muy severas. Todo esto dentro de ReSound Omnia y Belton Achieve. Y por supuesto, como os decía, y ya voy terminando con este lanzamiento de producto, audífonos retroauriculares. ¿Cuántos? 2, uno estándar y uno power, los 2 recargables. Y como tienen tamaños diferentes, necesitaremos 2 cargadores distintos, aunque parecen iguales, no lo son, porque el hueco donde el audífono entra está específicamente diseñado para cada uno de esos modelos. Luego 2 audífonos retroauriculares para poder dar soluciones a esas personas con otras necesidades donde no se pueden introducir auriculares en el oído o porque necesiten aparatos distintos, quizá más grandes, porque puedan tener poca destreza en las manos. En este sentido, avanzando dentro de lo que llamamos audición orgánica, donde también es que los audífonos sean cómodos y estén perfectamente acomodados en los pabellones auriculares,
son totalmente ergonómicos para mantener la optimización en la direccionalidad, que los micrófonos estén posicionados de la mejor forma posible para la máxima localización espacial, y que también los botones, los pulsadores, sean relativamente grandes, a pesar de que los audífonos sean lo más pequeño posibles, para que aquellas personas con poca destreza en las manos, con poca sensibilidad, puedan manejarlos sin problemas. Por supuesto, audífonos recargables. Y con esto también cubriríamos prácticamente el 95% de las pérdidas de audición. El retroauricular estándar de Omnia o Belton Achieve podríamos utilizarlo con codo tradicional o con tubo fino. Recordad que los tubos finos son específicos de estos modelos, igual que los teníamos antes en ReSound One y en Belton Imagine, y que van a presión. Y podríamos cubrir pérdidas auditivas de hasta 90-95 decibelios. Y aquellas personas que necesiten más, tendríamos el retroauricular Super Power, que podremos también configurar en software como modelo High Power o Super Power, cambiando el codo de codo plástico a codo metálico de titanio. Bien, pues con todo esto, como os decía, cubriríamos toda la familia de ReSound Omnia y Belton Achieve, y podríamos ya olvidarnos de los antiguos ReSound One y Belton Imagine. Todo ello dando soporte, como os decía, a esa principal demanda de los usuarios, que es entender las conversaciones en ambientes ruidosos. ¿Y quién mejor para hablar de esto, para demostrarnos cómo se comportan los audífonos en estos ambientes, que nuestro compañero y amigo Miguel Aranda del Toro, que es el director de marketing y producto en nuestra sede de Dinamarca? Creo, Miguel, que andas por ahí, en Dinamarca. Hola Manuel, muchas gracias por invitarme a tu programa, que parece esto GN Directo, con conexiones por todo el mundo. Mira, estoy en la cantina de GN con mi amigo Chris, porque os quiero hacer una demostración en directo de las nuevas familias de GN para ReSound y Belton. Como sabéis, el principal motivo por el que la gente lleva audífonos es para escuchar mejor en sitios donde hay mucho ruido, como en la cantina. Ahora mismo estáis escuchando el sonido de los audífonos en modo omnidireccional de toda la vida, ¿verdad? Pues fijaos lo que pasa cuando activo el nuevo Front Focus de ReSound Omnia. Fíjate qué diferencia. Seguro que ahora podéis escuchar mi voz mucho mejor, aunque siga haciendo mucho ruido. Este es un sistema donde los dos audífonos funcionan conjuntamente para proporcionar un patrón direccional con mucha más intensidad de lo que podíamos hacer antes, y la diferencia es abismal. Voy a cambiar al modo omnidireccional para que veáis un poquito cuál es la diferencia. ¿Veis? Ahora suena todo mucho más complicado. Imaginaos, por ejemplo, tener una conversación en la cantina durante 30 minutos que nos dan para almorzar aquí de esta manera. Y en cambio, fíjate ahora con el modo Front Focus de ReSound Omnia y Belton Achieve. La adaptación pasa muy rápido y, como podéis observar ahora, es mucho más fácil y podéis escuchar mi voz de una manera mucho más nítida, aunque siga habiendo mucho ruido en el ambiente. Y yo pienso que esto es sensacional para gente con problemas auditivos, porque muchas veces es en estos sitios, en la cantina, donde tenemos con todos nuestros compañeros pues las conversaciones más interesantes, lo pasamos bien, y yo pienso que para personas con pérdidas auditivas esos momentos son súper especiales. Pues te devuelvo la conexión a los estudios de España. Un abrazo. Gracias, Miguel. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos pronto. Bueno, pues como os decía, completamos la familia de ReSound Omnia y Belton Achieve, pero es verdad que, igual que decía José Otero al principio, nos habéis dicho, a mí me lo habéis dicho mucho, Manuel, el tamaño importa. Ojo, no solo me lo habéis dicho a mí, también al resto de mis compañeros, el tamaño importa. Pero es curioso porque en este sector importa a la baja, se pide cosas más pequeñas, ¿vale? Bueno, pues como decía José, os hemos hecho caso, queremos dar también soluciones a esas personas que lo buscan más chiquito. Entonces hemos decidido introducir un formato RIE, que es el que más adaptáis. ¿Y cuál adaptáis más? Precisamente el modelo recargable, pues un mini RIE recargable más pequeño, que en ReSound Omnia será el formato 60, el RIE 60 recargable. Y lo mismo en Belton Achieve. Cubrimos la familia completa con todos los formatos e introducimos el formato mini RIE recargable, que en este caso será el Belton Achieve modelo 62.
De esta manera damos soporte a esas personas que necesitan realmente audífonos más pequeños. ¿Qué es lo que hemos hecho en este audífono realmente? Bueno, pues hemos limpiado las curvaturas, hemos hecho el audífono un poquito más redondo para limar esas aristas que teníamos en la parte de arriba y en la parte de abajo y conseguir, para esas personas que necesitaban más estética, que detrás del pabellón auricular estos audífonos prácticamente no se vean, pero no solo eso, muchas veces los audífonos los mostramos en la mano y en la mano también se van a ver mucho más estéticos. Sería uno de nuestros audífonos RIE, el Mini RIE, pues probablemente que vaya a tener más demanda. Si hiciéramos una comparativa de cómo era el anterior RIE, ya no solo de los antiguos ReSound One y Belton Imagine, sino de los actuales ReSound Omnia y Belton Achieve, con el nuevo lo que hemos hecho ha sido conservar exactamente todos los mismos componentes, tenemos los mismos micrófonos, auriculares, procesador, batería, todo lo mismo, pero hemos utilizado mejor los espacios internos para reubicar esos componentes y poder hacer no solo el audífono más estrecho, sino más corto por arriba y más corto por abajo. Y de esta manera poder dar soporte a esa necesidad esencial que es de que los audífonos sean cada vez más estéticos y sean, por supuesto, más cómodos. Es parte de nuestra filosofía de audición orgánica, que los usuarios lleven audífonos, pero no se noten, que los lleven de la forma mejor posible. Por supuesto, al ser recargable y utilizar los mismos componentes y la misma batería, esa batería me va a dar exactamente la misma autonomía que los audífonos anteriores. Si comparamos la ficha técnica del modelo anterior recargable y el nuevo, vais a ver que en la ficha técnica del nuevo Mini RIE pone menos horas. No es porque dure menos, sino porque realmente tenemos ahora otro criterio de medición de horas. Antes medíamos el tiempo en horas en función de un 20% de uso de la conectividad, pero claro, hay personas que utilizan un 20%, que utilizan un 80%, y al final el número de horas será dispar. Lo que hemos hecho ahora en ficha técnica del nuevo Mini RIE es publicar el número de horas con un 100% de transmisión inalámbrica. Vais a ver, lógicamente, que es menos tiempo de autonomía, pero realmente la autonomía del nuevo Mini RIE y el anterior son exactamente las mismas. Recordad que los cargadores que utilizábamos con el anterior eran dos, el Premium con una batería incorporada que me permitía, si esa batería estaba completa, tener 3 recargas de una binaural completa de audífonos, aún no teniéndolos conectados a la corriente eléctrica y poder, por ejemplo, viajar con ellos y cargarlos de una forma portátil, y un cargador estándar sin batería integrada que tenía que estar siempre conectado a la corriente eléctrica, no solo más económico, sino también probablemente más útil para esas personas quizá más mayores que no sacan el cargador y los tienen siempre en la mesilla de noche, ¿no? Esos mismos cargadores los vamos a tener con el formato Mini RIE, pero cuidado, son similares pero no son los mismos. ¿Por qué? Porque dado que el formato Mini RIE es más pequeño, los huecos de carga también son más chiquititos. Luego no os confundáis que siendo similares que con el cargador anterior, no son los mismos, serían códigos diferentes, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, si los componentes internos son los mismos, vamos a seguir manteniendo los mismos auriculares. El auricular Marie, que es ese auricular que incluye un micrófono en la cápsula para recepcionar el sonido en el conducto auditivo y tener máxima localización espacial utilizando el pabellón auricular del usuario, estamos hablando de audición orgánica pura, y los formatos Low Power, Medium Power y High Power que podéis tener en el centro auditivo, y por supuesto el Ultra Power encapsulado que tendríamos que fabricárnoslo directamente nosotros en fábrica, ¿no? Igual que los modelos anteriores, igual que los aparatos hechos a medida y los retroauriculares, este formato Mini RIE va también protegido, por supuesto, con nanotecnología que me permite que tanto por fuera como por dentro, incluidos los auriculares RIE, que seríamos los únicos que estamos proporcionando este tipo de protección en los auriculares, no se vean afectados por la humedad y por la suciedad, no se vean afectados en cuanto a corrosión y simplemente si se mojan basta secarlos que volverían a funcionar. Lo tendríamos así con la certificación IP68. Por supuesto mantenemos los 8 mismos colores que teníamos en los formatos anteriores, que sería el plata, el champán, el oro, el bronce, el marrón oscuro, el antracita, el gris cálido y el negro. Y a mí aquí, disculpadme porque a mí el gris cálido en pantalla y cuando yo lo veo de otro color. Pero yo asumo que soy un hombre y no entiendo nada de colores y si lo han llamado gris cálido entiendo que es gris cálido. Para mí es granate, pero bueno,
llamémosle gris cálido. Son los 8 colores que vais a tener disponibles. Bien, a mí me gustaría ahora saber cómo podemos enfocar este formato mini RIE para incrementar, por ejemplo, las ventas, para incrementar nuestro negocio, la satisfacción de los usuarios, y qué mejor que directamente nos lo comente una experta audióloga que está con nuestra directora de marketing, Elisa, ahí en Vilanova. Elisa, ¿estás por ahí? Buenos días, Manuel, y buenos días a todos los que estéis conectados. Yo estoy aquí en Vilanova con Rosa Enrique, audióloga del grupo Clinic Audio, con más de 17 años de experiencia en el sector y cerca de 3.000 usuarios adaptados. Rosa, yo venía aquí a hacerte unas preguntas, si te parece, sobre el nuevo formato mini RIE que nos acaba de presentar Manuel. Si te parece, damos paso a las preguntas. Muy bien, gracias. ¿Qué es lo primero que demanda un usuario de audífonos? Pues normalmente lo que ocurre es que depende mucho de si es un usuario que ya es experto, que ya ha llevado audífonos, o es la primera vez que va a llevar audífonos. El usuario que es la primera vez que va a llevar audífonos quiere aunar las 3 variables ganadoras, que es un buen precio, una estética, una imagen atractiva y que sea funcional, ¿vale? Entonces, estas 3 variables van cogidas de la mano, van equilibradas. Sin embargo, el usuario que ya es experto, que ya lleva años con ellos, va a priorizar siempre la funcionalidad. Lo que quiere es un producto que cubra sus necesidades, que le ofrezca un sonido de calidad, que pueda entender en entornos de ruido. Entonces, no le va a dar tanta importancia a otros aspectos y siempre va a mirar que esas prestaciones cubran sus necesidades. Muy bien, ¿y cuál es tu enfoque para la venta de audífonos? Bueno, esto es... a ver, yo siempre he dicho lo mismo. Para mí lo más importante es que el cliente se sienta importante. Al final, a lo largo de nuestra trayectoria profesional, pues nos formamos en técnica comercial, tenemos muchos tips, frases ganadoras que nos funcionan muy bien, pero al final yo lo que creo que lo más importante es tener un contexto ganador. Cuando tú generas un clima de confianza, una alianza con el usuario, eso siempre nos va a reportar beneficios. Sí está bien poner el foco en el cierre de la venta, pero también hay que poner el foco, pues a lo mejor en la venta a corto plazo, también a medio plazo y a largo plazo. Si hay un clima de confianza, nos va a reportar un cierre. A medio plazo probablemente clientes referidos, clientes contentos porque ha habido un buen feedback, se ha hablado bien de nosotros, y a largo plazo es una renovación. Entonces, para mí lo más importante es generar esas bases que lo que van a hacer es que, más que frases ganadoras que nos van bien a la venta, es un contexto ganador que siempre va a impactar en positivo y nos va a traer muchos beneficios. Fenomenal. Rosa, ya la última pregunta. ¿Qué opinas del nuevo formato mini RIE? Pues yo en mi caso estoy muy contenta. Yo creo que ha sido un acierto, que era una asignatura pendiente porque tenemos un producto muy bueno. Omnia es un producto muy competitivo que está dando unos resultados fantásticos y quizás el hecho de que tenga una imagen mejorada, más estética, más redondeada, pues va a permitir que lo podamos acercar más fácilmente a los clientes. Yo en el caso de este producto lo voy a utilizar como una oportunidad. Creo que tiene muchos beneficios y siempre hay aquel cliente que está pensando en la renovación o que tú crees que se puede beneficiar de ese producto y es una manera de mostrarles que te preocupas por ellos. No hay que tener miedo en llamar y ofrecer la posibilidad de que se acerquen al centro, que lo prueben, que tengan una primera experiencia, porque sabemos que ese clima de confianza ya lo tenemos generado y lo van a ver como algo positivo. Te has preocupado por ellos, sabes que ese producto tiene unas características que pueden hacer mejorar su calidad auditiva y aceptan venir, y si tenemos la posibilidad de que se pueda convertir en una venta, pues fenomenal. Lo que hablábamos antes de la venta siempre a corto, medio y largo plazo. Yo creo que este es ese secreto. Al final, con este nuevo producto lo que tenemos es un producto generoso. Es una calidad humana que no se suele utilizar para hablar de un producto electrónico, pero es que Omnia es un producto generoso. Te reporta cosas buenas, el cliente está satisfecho. Eso genera más clima de confianza, hablan bien de ti, te van a recomendar, van a dar reseñas, ¿vale? Y sobre todo, para ti es muy cómodo, es más fácil. Una adaptación sencilla, donde las agendas son productivas, las quejas se reducen, con lo cual solo puedo decir que bienvenido el nuevo producto y con muchas ganas de poderlo probar. Pues muchísimas gracias, Rosa, ha sido todo un placer estar aquí contigo, súper interesante, y devolvemos la conexión. Un millón de gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias, Rosa, gracias, Elisa.
Bueno, con esto ya finalizamos la familia de ReSound Omnia y de Belton Achieve. Realmente podemos decir ahora sí adiós a los antiguos ReSound One y Belton Imagine. De hecho, probablemente a finales de año ReSound One y Belton Imagine dejaremos de comercializarlos, ¿bien? Porque tenemos ya en Omnia Achieve, que suenan mejor y se comportan mejor en ambientes ruidosos, tenemos esa familia completa en todos los formatos, incluso formato mini RIE. Si os fijáis, es una familia muy completa en todos los formatos, pero hay dos formatos que son no similares en estética, pero sí estamos ofreciendo lo mismo, que son los dos recargables. El modelo 60 y 61 recargables en Omnia y el modelo 62 y 63 recargables en Achieve. Y es por eso que encontramos no tener sentido a seguir con el modelo recargable que teníamos hasta ahora. De manera que a partir de ahora el formato 61 recargable de ReSound Omnia y el 63 recargable de Belton Achieve lo vamos a sacar del portfolio de producto. Y a partir del próximo mes de octubre ya no lo suministraremos más. Y con esto, ya digo, tendremos acceso a un portfolio de producto bastante completo en los tres niveles tecnológicos de ambas marcas. Y en cuanto a los cargadores, lo mismo. Teníamos los cargadores Premium estándar para los formatos RIE, tenemos los de escritorio para los formatos retroauriculares estándar y Superpower y el personalizado para el intra recargable. Recordad que el Premium y estándar para los formatos RIE son similares, pero no son los mismos. Como vamos a eliminar el modelo 61 y 63 de Achieve en el formato actual para quedarnos solo con el mini RIE, a partir de ahora recordad que el cargador Premium y estándar tendréis que solicitarlo para el formato mini RIE, ¿de acuerdo? Y bien, pues esto es lo que nosotros os presentamos, pero queríamos aprovechar para hablaros de un proyecto en el que GN llevamos trabajando durante un tiempo, que es un proyecto que lo hemos llamado BrainWorks, que actúa tanto a nivel cognitivo como a nivel cerebral. Pero ¿quién mejor que hablarnos de este proyecto que nuestro director comercial, Carlos García? Por tu gran introducción y la gran presentación que has hecho de nuestros productos. Y yo ahora quería hablaros de esta parte un poco de futuro, ¿no? Quizás todos vosotros conocéis un poco nuestra compañía, la estructura general. En GN teníamos la parte de GN Audio, donde trabajábamos con todos esos productos de Jabra, de consumo, de cómo somos capaces de hacer esas tecnologías para ayudar a la comunicación. Y luego teníamos la parte de GN Hearing, la parte de nuestros audífonos, nuestra división médica. Ahí tenemos nuestras marcas principales, ReSound y Belton, que es los productos que nos acaba de comentar Manuel, donde no paramos de innovar, donde tenemos nuestra opción de nuestro producto que utilizamos para ofreceros a vosotros esa capacidad de que ayudéis a las personas. Esa capacidad de ayudar a las personas es lo que tenemos como nuestro lema, nuestra meta dentro de la compañía de GN, es ayudar a las personas con deficiencias auditivas a que sean capaces de tener una vida plena y completa. Todo empezó este proyecto de BrainWorks dentro de GN para darnos esta capacidad de innovación y esta capacidad de buscar cosas nuevas y cosas que nos ayuden a mantener nuestro espíritu de liderazgo, de tecnología y de capacidades de ofrecer las mejores soluciones para que vosotros seáis capaces de ayudar a vuestros usuarios, a vuestros pacientes, la persona que realmente necesita nuestro soporte. Quería daros tres datos: 2,7 veces, mayor del 50% y 25%. Son tres datos que están cambiando el concepto mundial. Son tres datos que están poniendo en jaque a toda la sociedad. Son tres datos que están siendo el quebradero de cabeza y han hecho saltar todas las alarmas en la gran mayoría de los gobiernos. 2,7 veces es el incremento de la población de mayores de 65 años que se espera desde el año 1990 hasta el año 2050. Mayor del 50% es el dato que tenemos en el cual somos capaces de predecir cuánto cuidado médico vamos a necesitar y que ese cuidado médico va a ser necesario por temas de edad. Somos una población que va envejeciendo. 25% es el dato de cuántas personas en Estados Unidos se puede considerar que están aisladas, que no tienen esa comunicación, que no tienen esa interacción con la sociedad. Es algo que no nos podíamos permitir como una sociedad civilizada, donde nuestro objetivo es tratar de cuidar y tratar de tener a todo el mundo dentro de la máxima
del máximo cuidado y de la máxima capacidad para ellos. Todo esto cambió cuando llegamos a este punto, que es el principal dato que nos ha hecho crear BrainWorks. Esto fue en el año 2012. Empezamos a estudiar la demencia, empezamos a estudiar los conceptos en los cuales el 65% de los factores que afectan a ese deterioro cognitivo son cosas que no podemos modificar. Tenemos un 35% que es un factor modificable que depende de nuestros hábitos, de nuestras maneras de actuar, y el valor que realmente empezó a impulsar nuestra necesidad de investigar más fue que la pérdida auditiva significaba un 9% dentro de esos factores que influían sobre el deterioro cognitivo. Ahí empezó todo el andar. En el año 2012 tuvimos esos primeros hallazgos, tuvimos esa capacidad de poder empezar a entender que la pérdida auditiva tenía una influencia sobre el deterioro cognitivo. Se pasaron los datos, se analizaron. En el año 2017 llegó al Organismo Mundial de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud, y consideró que necesitábamos investigar más, que no había hallazgos, que no había evidencias suficientes para poder decir que la pérdida auditiva y el uso de los audífonos ayudaban a frenar ese deterioro cognitivo. En el año 2020 seguimos trabajando en ello y conseguimos tener una gran consolidación de datos, un análisis mucho más eficaz, y pudimos llegar a esa conclusión de que sí, hay una relación directa entre el deterioro cognitivo, que pudiera desencaminar en cosas que ya nos gusta menos comentar, como pudiera ser demencia o incluso Alzheimer, ¿vale?, que sí que estaban relacionados con esa pérdida de audición. En el año 2022 se generaron nuevos estudios, ya teníamos un poco más de histórico desde que se crearon los primeros avances y las primeras investigaciones sobre el concepto, y efectivamente ya se vio que las personas que utilizaban audífonos tenían menos riesgo de padecer problemas de deterioro cognitivo. El nuevo hito lo tendremos en el 2023, es un estudio que se está preparando, se llama Achieve, y en ese estudio se va a consolidar muchísima información y prácticamente, según la información que disponemos de momento, aunque el estudio se publicará a finales de este año, seremos capaces de decir que los audífonos ayudan a prevenir, ayudan a solventar los problemas que podríamos estar teniendo con la audición. Bien, con esto, después de lo que nos comentó José de la partida de ajedrez es importante tener nuestro objetivo, que es nuestro jaque, es importante tener esa situación controlada y tener muy clara nuestra meta, pero también tenemos que ser conscientes de que el entorno influye sobre nuestra jugada, nuestro oponente también juega. Es la manera en la que, con esta información que yo intento transmitiros ahora, estoy diciéndoos que seáis preparados para vuestra partida, que tendremos un nuevo caballo ganador que posiblemente esté llegando, y en el cual GN está dispuesto a apoyaros con este proyecto de BrainWorks, en los cuales estamos trabajando en diferentes vías para conseguir liderar esta nueva vía que se nos abre de negocio, esta nueva opción de comunicación, con estas colaboraciones que tenemos con diferentes compañías. Trabajamos con bastantes startups, líderes tecnológicos, por ejemplo el caso de Sonea, que está trabajando muy fuerte en cómo poder diagnosticar de forma precoz esos principios de demencia, que sería mediante un análisis de la voz. Si integramos esa tecnología dentro de nuestros audífonos, estamos continuamente monitorizando cuál serían los patrones de la voz y podemos detectar esas opciones de poder diagnosticar muchísimo mejor cuál sería la probabilidad de tener indicios de esa enfermedad de demencia o de deterioros cognitivos. Trabajamos también en consorcios, grandes empresas del mercado médico, grandes hospitales y universidades. Estamos entre todos trabajando para investigar más contra el desarrollo de soluciones o posibles medicamentos o posibles tratamientos para estos problemas de Alzheimer principalmente. Nosotros, como GN, nuestro objetivo es aportar nuestra información y luchar porque esa pérdida auditiva y el uso de audífonos sea capaz de conseguir que sea uno de los tratamientos o de las posibles soluciones para el deterioro cognitivo. Por supuesto, necesitamos demostrarlo, necesitamos esas evidencias. Para ello trabajamos muy cercanamente con muchas clínicas, muchos hospitales, para poder hacer esos estudios y poderos demostrar y poder decir al mundo que realmente nuestros productos ayudan a las personas, ya no solo a oír, sino a cuidar de su salud. Ayudamos a los gobiernos, ayudamos a los estados con su problema de salud, donde vemos que el envejecimiento de la población podría provocar esas capacidades, esos problemas de colapsos sanitarios, ¿vale? Teniendo en cuenta todo esto,
simplemente agradeceros la opción que me habéis dado de poderos comentar, de poderos dar esta guía, de poder haber servido un poquito de inspiración para vuestra partida de ajedrez, para poder visualizar ya no solo qué hago con mi negocio, sino cómo los factores externos y las jugadas de mis oponentes y todo lo que influye en el desarrollo día a día de mi negocio, cómo podríamos hacer para que podamos ser esos ganadores, hacer ese jaque mate lo antes posible de la mano entre vosotros y nosotros con un único objetivo, ayudar a las personas que tienen problemas de comunicación. Me despido, muchísimas gracias, pero no sin antes dar paso y ver otro punto de vista, también con Alfonso Ríos, que está con uno de nuestros clientes y uno de los expertos también en tratamiento y en contacto con las personas. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los asistentes. Nos encontramos hoy en la Clínica Universidad de Navarra y os quería presentar a Javier Santos, que es el director de audiología de la Clínica Universidad de Navarra aquí en Madrid. Y nada, gracias Javier por colaborar con GN en este nuevo lanzamiento de la familia completa de Omnia y Achieve. Básicamente te voy a hacer 2 o 3 preguntas a lo sumo con temas de actualidad que hay hoy en día en el mercado. Pasamos directamente a las preguntas. En primer lugar, te diría si crees que está relacionada la pérdida de audición con el deterioro cognitivo. Bueno, no es que yo lo crea, es que lo está. Sabemos que hay muchísimo más riesgo de padecer algún tipo de deterioro cognitivo en las personas que tienen pérdida de audición. Sí es verdad que hoy en día todavía no podemos decir cuál es la causa, cuál es el efecto, cuál viene primero y cuál viene después, pero en personas con pérdida de audición leve, el riesgo de padecer demencia, por ejemplo, es el doble. Y esto es exponencial porque para personas con pérdida de audición moderada es el triple y para personas con pérdida de audición severa es 5 veces el riesgo que la población sin pérdida de audición. Entonces, definitivamente sabemos que son cofactores que suelen ir juntos en un gran número de ocasiones y no sabemos todavía muy bien cuál es el enlace, pero es un hecho. Y desde luego suficientemente importante como para vigilar a estos pacientes de cerca y no perder de vista que pueden estar en mayor riesgo de tener algún tipo de deterioro cognitivo. Es un dato aplastante el que me estás comentando. Es aplastante. ¿Y qué le dirías tú a tus pacientes que aun teniendo pérdida auditiva no quieren llevar audífonos? Bueno, muchas veces lo que ocurre con estos pacientes y en general con todos, ¿no? Que el mayor problema que nos encontramos es el estigma que todavía hoy en día supone el uso de audífonos, ¿no? No es el precio, la mayoría de los pacientes es la propia percepción que tiene cada uno de su discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, en estos pacientes hay que ayudarles a darse cuenta de, en su día a día, todas las dificultades de comunicación que tienen por culpa de la pérdida de audición y tratar de ayudarles a encontrar esa motivación de solucionar esos problemas para dar el paso de ponerse audífonos. Con esos pacientes hay que explicarles muy bien cuáles son los riesgos de no adaptarse a audífonos, que es que sabemos que en el futuro, en pacientes que esperan más tiempo para adaptarse a audífonos, si bien su audiograma no se ve afectado por no hacerlo, su capacidad de entender las palabras sí se ve afectada a peor y no es recuperable. Entonces, estos riesgos hay que explicárselos muy bien y si a pesar de todo no conseguimos convencerles de que la mejor opción es adaptarse a unos audífonos, es asegurarnos de que revisen su audición y tratar de pactar con ellos de que en el momento en el que sus problemas de comunicación vayan a peor o que en una revisión detectemos que su capacidad de entender el lenguaje, su logometría está empeorando, que ese es el momento de sí o sí adaptarse a audífonos de forma urgente. Muy bien, muchas gracias. Mira, y por último, como tenemos mucha gente viéndonos hoy, me gustaría aportarles algo que a ti te funciona muy bien. De cómo abordas estos temas con tus pacientes. ¿Tienes alguna frase ganadora cuando están indecisos y no saben si adaptarse al audífono, si no? Si nos puedes contar un poco, que sea muy de utilidad para todos nosotros. Sí, pues a ver, yo no sé si ganadora o no, pero sí hay 2 cosas que yo suelo utilizar. No las utilizo siempre y no las 2 siempre con cada paciente. A veces uso una, a veces la otra, a veces las 2, a veces ninguna. Pero sí es verdad que hay un par de cosas que les suelo decir. En primer lugar, yo al paciente le explico que los audífonos tienen
beneficios visibles y beneficios invisibles, ¿no? Y lo cierto es que nadie entra por la puerta diciendo que se quiere poner audífonos por los beneficios invisibles, ¿no? Igual que no hacemos dieta porque no cambiamos el hábito de consumo de carne, porque sabemos que es malo, pero bueno, es que eso ya vendrá dentro de 20 años, ¿no? Y eso hay que explicarse. Los beneficios visibles son, pues eso, voy a bajar el volumen de la televisión, voy a discutir menos con mi cónyuge porque ahora me entero mejor, voy a disfrutar más de una comida con la familia porque me voy a enterar de todo, o voy a tener menos tensión en el trabajo. Pero también hay unos beneficios invisibles que son muchas veces los que los pacientes no esperan, no conocen, y además son beneficios que ellos no van a ver en las primeras semanas o meses de ponerse el audífono. En primer lugar, están estimulando la vía auditiva y estamos protegiendo el oído no del paciente que tenemos delante, sino del paciente que va a venir dentro de 10 años, ¿no? Y en segundo lugar, sabemos que las personas que utilizan audífonos, que tienen pérdida de audición y utilizan audífonos, al final del día están menos fatigadas, porque sabemos que las personas con pérdida de audición que no utilizan audífonos tienen que utilizar muchos más recursos cognitivos para resolver la misma tarea que otra persona que tuviera pérdida de audición, una audición normal, ¿no? Entonces yo les digo a estos pacientes, mire, usted al final del día va a estar menos fatigado, va a ser capaz de concentrarse más, porque va a dedicar esos recursos que de otra manera dedicaría a entender el mensaje, los va a dedicar a otra cosa, ¿no? Y por último, yo les digo a los pacientes que nadie se levanta un día por la mañana y dice, hoy es el día que me voy a poner audífonos. Eso no ocurre, ¿verdad? Los pacientes, ellos van notando esas dificultades de comunicación y según se van agravando, la familia es la que los nota. Y yo le digo, mire, usted no se va a levantar por la mañana un día queriendo ponerse audífonos. Sin embargo, el día que usted se dé cuenta que a alguien le dicen, oye, mire, esta semana acuérdate que tenemos la cena con no sé quién, que es algo que hace usted todos los meses, y de repente usted dice, yo es que no quiero ir porque, mira, no me lo paso ya bien, porque no me entero, salgo con la cabeza como un bombo, o eso lo va a percibir el paciente mucho antes que él, uy, qué alta tengo la televisión y estoy molestando al vecino, ¿no? Y yo le digo a ese paciente, digo, mire, ese es el momento de ponerse audífonos. Si usted nota eso, rápidamente se tiene que poner audífonos. A veces explicándolo de los beneficios visibles e invisibles y contándoles esta situación y llevándoles algo que, aunque él no nos haya contado, ellos les va a hacer un clic en la cabeza, se van a dar cuenta de que eso les está ocurriendo. Eso puede ser algo motivador que a ese paciente le sirva para darse cuenta de que tiene unas dificultades que a lo mejor a priori él no las está achacando a la pérdida de audición y sí que están asociadas. Pues muy interesante, la verdad. Javier, muchísimas gracias. No sé si quieres aportar alguna cosa más. Muchas gracias a vosotros. Que bueno, no te vamos a molestar mucho más, que sé que tienes el tiempo muy ajustado en la clínica, así que nada, espero verte pronto de nuevo. Por supuesto. Y damos paso a nuestros estudios centrales. Gracias. Gracias. Gracias, Alfonso. Gracias, Javier. Bueno, yo mientras Javier estaba comentándonos esto, Rosa y Miguel también tuvimos esas conexiones con ellos, he elaborado esta diapositiva porque me ha parecido interesante mostraros las claves más importantes de lo que ellos nos han transmitido. Si recordáis, Miguel nos ha hablado del principal reclamo de las personas con pérdida auditiva que van adaptadas, que es el entender en ambientes ruidosos. Yo creo que es una clave principal, sobre todo sabiendo que con ReSound Omnia y Belton Achieve podemos darle solución o al menos minimizar ese problema. Utilizad esa clave probablemente en vuestros centros auditivos para argumentar los nuevos productos y el por qué vosotros podéis dar esas soluciones. También Miguel nos ha hablado de las conversaciones, llegan a otro nivel y me ha resultado muy llamativo, y yo creo que es tocar la fibra sensible de vuestros clientes en los centros auditivos, que siempre funciona, el decirles, oye, esas conversaciones que tenéis con compañeros, con amigos, con familiares, que son tan complejas en ambientes ruidosos, con ReSound Omnia y Belton Achieve vais a conseguir que sean muchos más especiales, más espectaculares, ¿no? Yo creo que son dos claves que Miguel nos ha dado que podéis utilizar como argumentos del por qué ReSound Omnia y Belton Achieve os proporciona una audición a otro nivel. Rosa nos ha hablado de algo muy interesante, que es que con el modelo Mini-RIE podemos reactivar la base de datos, y hablaba de que
es importante que las personas que están en vuestros centros auditivos se sientan importantes, y podemos utilizar el formato Mini-Rie para hacerles sentir importante y además que vean que nos preocupamos por ella, y de esa manera reactivar nuestra base de datos y por ende poder incluso incrementar las ventas también y esas recompras probablemente. Y también Rosa nos habló de crear un clima de confianza como clave principal para llegar al objetivo, siempre entablando un ambiente en un contexto ganador. Yo creo que es también una clave importante porque en este sector sabéis que la confianza es primordial y las personas son muy desconfiadas, las personas con pérdida auditiva. Yo creo que es fundamental generar ese clima para llegar a ese contexto ganador y por ende dar el jaque mate. Y ahora yo estaba escuchando a Javier algo muy interesante que nos hablaba de motivar a las personas. ¿Cómo? Exponiéndoles no solo los beneficios visibles que va a aportar los audífonos, sino también los invisibles. Y de nuevo, tocar la fibra sensible. Es decir, que con el paso del tiempo, si usted no se adapta, probablemente su pérdida auditiva no cambie, pero sí su deterioro cognitivo y probablemente entienda peor las palabras. Es clave la adaptación temprana, es clave atajar lo antes posible ese incremento de la pérdida de audición para frenar ese deterioro cognitivo en el cual estamos trabajando, como os había comentado Carlos. Y por último, como sexta clave que a mí me ha resultado interesante, es lo que nos decía también Javier sobre la calidad de vida. Y vuelvo a lo mismo, tocad esa fibra sensible, que las personas entiendan y se sientan motivadas de que adaptarse a audífonos le va a incrementar la calidad de vida y al cabo del día van a llegar a la noche mucho menos fatigados. Y oye, esa energía que les sobra lo pueden utilizar para lo que ellos quieran, ahí yo ya me quiero meter, pero si yo llego mejor al final del día voy a estar mucho más confortable y por supuesto mi calidad de vida va a aumentar. Yo creo que son 6 claves principales que podéis utilizar como argumentación, no solo para conseguir ese objetivo final de que las personas queden más satisfechas, sino también de que nuestro negocio quede más consolidado, ¿no? Y bueno, dicho esto, daros las gracias a todos por participar. Hemos llegado ya a 1 hora de emisión, que era el objetivo de hoy, y quedo abierto a las preguntas que me podáis hacer. Realmente me habéis hecho muchas preguntas a través del chat mientras Javier estaba hablando y yo elaboraba esta última diapositiva. También he estado fijándome en las preguntas, hay muchas y no tenemos tiempo para contestarlas a todas. De manera que se me ha ocurrido sacar 3 del chat y a todas las demás no os preocupéis que os voy a dar contestación y como tenemos vuestros correos electrónicos de haberos inscrito en el evento de hoy, os vamos a enviar por escrito la contestación a todas las preguntas en los días venideros. Y he sacado 3 que me han resultado interesantes. Una de ellas que me hacíais es si los cargadores del nuevo formato Mini-Rie eran iguales que el audífono anterior. Lo he comentado durante la emisión, pero os lo repito porque yo creo que es un tema principal y clave que tenéis que tener en cuenta. Los cargadores, tanto el Premium con batería integrada como el estándar que no la lleva, son similares en cuanto a la apariencia que el modelo anterior y en cuanto a sus prestaciones. Sin embargo, no son los mismos, porque los huecos internos donde los audífonos se meten son distintos, dado que el Mini-Rie tiene un formato de carcasa más pequeño, necesitamos un hueco más estrecho. Luego, siendo cargadores similares, aportando la misma autonomía, no son los mismos. Tened eso en cuenta, no os equivoquéis a la hora de pedirlos o a la hora de utilizar alguno que tengáis en stock del modelo anterior. Otra pregunta que yo creo que me ha parecido importante porque decíamos, el tamaño importa, pero lo queremos pequeño, ¿bien? Y sin embargo, los audífonos intraauriculares recargables son grandes. Y una de las preguntas que me hacéis es si no se pueden hacer más pequeños. Probablemente en un futuro, según vayamos evolucionando con el producto, consigamos hacerlos más pequeños, pero somos muy dependientes de los fabricantes de baterías recargables, que son grandes. Hoy día no podemos hacer el audífono intraauricular recargable más pequeño de lo que los estemos ofreciendo. Va a depender también de la impresión que toméis, de cómo es el tamaño del conducto y del pabellón auricular, y siempre nuestra máxima será hacerlo lo más pequeño posible. Pero digo, también es verdad que las personas que llevan esos casquitos, esos auriculares de diferentes fabricantes de telefonía o incluso nuestros de GN Audio utilizando la marca Jabra,
quieren que se vean, tanto más si es un fabricante de telefonía de alta calidad. Yo quiero que se vea y lo llevan aquí colgados y están socialmente aceptados. Yo quiero que mis nuevos audífonos recargables se vean, porque su apariencia ya no son prótesis aditivas. El objetivo es que se vean, no es que no se vean, que para eso tenemos un CIC muy chiquitito. Y una tercera pregunta, y yo creo que ya con esto acabamos, era que me preguntabais si el retroauricular Superpower de codo metálico es un modelo diferente al de codo plástico, igual que teníamos en ReSound One o en Belton Imagine. La respuesta es sí y no. Realmente ya no es como antes. En ReSound One y Belton Imagine teníamos el formato Superpower retroauricular recargable codo plástico y otro codo metálico. Eran iguales en cuanto a apariencia, pero eran diferentes en cuanto a potencia y porque utilizaban diferentes codos, de manera que si quería el plástico tenía que pedir el plástico y si quería el de codo metal tenía que pedir el de codo metal. En ReSound Omnia y Belton Achieve ya no es así. Dado que las carcasas son iguales, no tenía sentido tener que pedir audífonos diferentes. Ahora solo tenemos uno, un ReSound Omnia 88 superpotente recargable, y soy yo en el centro auditivo el que le cambio el codo si lo necesito, plástico o metal, y en el que el programa de adaptación ReSound SmartFit, la versión 1.16, que por cierto ya podéis descargar e instalar en vuestras computadoras, será donde yo haga la reconfiguración de potencia. Y en el caso de Belton lo mismo, tendré un Belton Achieve modelo 86, solo uno, ¿vale?, que yo le pondré el codo plástico o el codo de titanio en función de las necesidades de potencia, y en el programa de adaptación Solus Max versión 1.16, que también podéis descargar de forma gratuita e instalar ya, podré reconfigurar a las diferentes potencias. De manera que, en este caso, en ReSound Omnia y Belton Achieve es solo un modelo. Dejamos esos otros dos modelos que teníamos en las versiones anteriores. Hay muchas más preguntas, pero no nos da tiempo, hemos cubierto ya la hora de emisión, es tiempo de irnos a trabajar, así que daros las gracias. A partir de ahora, cualquier duda que tengáis al respecto de estas dos familias o del proyecto BrainWorks, podéis contar con nosotros, tanto conmigo a nivel personal, como con mi equipo de atención al cliente y soporte técnico, como por supuesto todo el equipo comercial, liderados tanto por Carlos García como por Alfonso Ríos. Estaremos a vuestra disposición. Y si alguno de vosotros necesitáis una formación más específica o introduciros más en profundidad dentro del producto ReSound Omnia y Belton Achieve, contad con nosotros, que podemos establecer, por supuesto, una formación ad hoc para vosotros. Muchas gracias, que paséis una feliz jornada, una feliz semana, un feliz mes, un feliz año y una feliz vida. ¡Hasta luego!